Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Continuando con las actividades de celebración de sus 10 años, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Delincuencia, ¿qué cambió en Chile a partir del 2005? Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señora Carolina Toá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública. Señor Germán Codina, Alcalde de Puente Alto. Señor Carlos Cuadrado, Alcalde de Huechuraba. Señora Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana. Señor Patricio Donoso, Prorrector de Gestión Institucional de la Universidad Católica. Señor Felipe Larraín, Director de CLAPES-UC, Profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Señor Leonardo Hernández, Director alterno de CLAPES-UC y Profesor Escuela de Administración UC. Señor Iván Poduje, candidato independiente a la Alcaldía de Viña del Mar. Señora Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES-UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes en esta oportunidad nos acompañan de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá en este seminario. Quiero saludar en forma especial a la ministra Carolina Toá, que nos honra con su presencia, a don Germán Codina, don Carlos Cuadrado, doña Claudia Pizarro, don Iván Poduje,
Don Leonardo Hernández, director alterno y coautor del estudio que se va a conocer hoy día, y doña Karin Moore, que es nuestra coordinadora legal. La negativa percepción ciudadana sobre la delincuencia en Chile ha ido aumentando significativamente en los últimos años. Esto lo reflejan el incremento de 20 puntos porcentuales, de 10,4 a 30,5% entre 2013 y 2023 del índice de temor de paz ciudadana, y un aumento muy parecido en magnitud en la percepción de inseguridad de la población, de 71,2 a 88,6% entre 2013 y 2023, según lo establece la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC. Este preocupante deterioro en la percepción de seguridad en Chile ha impulsado a CLAPES UC en su 10º aniversario a profundizar en las razones que están fortaleciendo este flagelo, centrándonos especialmente en la evolución de los indicadores objetivos de delincuencia. Porque el estudio que vamos a conocer hoy día es un indicador cuantitativo, no de percepción, que son dos tipos de indicadores distintos. Nuestro constante seguimiento y trabajo continuo sobre este tema nos llevó en noviembre del año pasado, en este mismo salón, a presentar el estudio Costo Económico de la Delincuencia en Chile para el periodo 2013-2022, el que arrojó como principal conclusión que como porcentaje del PIB, los costos de la delincuencia subieron de un 1,4% del PIB en 2013 a más de 2% del PIB en 2022. Esto es del orden de 7.000 millones de dólares por año, es lo que, de acuerdo a una estimación conservadora que hemos hecho acá, es lo que nos cuesta la delincuencia como país. Y estos 7.000 millones de dólares, vale la pena mencionarlo, son un 40% más de lo que pretende recaudar el proyecto de ley de cumplimiento tributario que hoy se tramita en el Congreso. Si se incluyen además algunos gastos relacionados con los delitos de cuello y corbata, el porcentaje pasa de 2 a 2,1% del PIB en 2022, siendo el sector privado el que se lleva por lejos la mayor carga. Este costo, como para dimensionar su impacto, es 4 veces el gasto en defensa anual. Quiero resaltar que esta es una estimación, lo dijimos en su momento, muy conservadora, dado que hay muchas cosas que no se pueden medir, como por ejemplo la inseguridad que lleva a no salir del hogar, a no usar el automóvil después de ciertas horas y a guardar el celular mientras se anda por la calle. Pero en CLAPES UC no nos hemos quedado tranquilos con este trabajo y quisimos seguir ahondando en las distintas variantes que tiene este tema de la delincuencia. Y ahora, de la mano de nuestro director alterno, Leonardo Hernández, y de nuestro investigador Israel Muñoz, les queremos presentar un nuevo índice que hemos llamado Radiografía de la Delincuencia en Chile. Una primera conclusión que tuvimos fue que desde la pandemia los delitos se han recuperado de manera violenta. Entre estos últimos destacan los asociados a la ley de armas, homicidios y femicidios y violaciones y delitos sexuales, que ponderados por penas bordean cada uno un aumento del 50% en la última década hasta fines de 2023, bastante más altos que lo que se observaba en 2014. Los otros resultados que el profesor Hernández entregará en un rato más nos lleva a enfatizar la necesidad de contar con políticas de prevención y respuestas más efectivas en un contexto de percepción de violencia y victimización crecientes, porque la delincuencia, además de aumentar la inseguridad de las personas, de cobrar muchísimas vidas humanas y de incrementar fuertemente el gasto público y privado, finalmente se transforma en un enorme impuesto al desarrollo de Chile. Este seminario, precisamente, esperamos que nos ayude a seguir ahondando y ponderando qué camino estamos siguiendo tanto a nivel nacional como comunal, acercándonos a quizás nuevos diagnósticos, posibles propuestas para que todos juntos sigamos trabajando en la construcción de políticas públicas efectivas para combatir este flagelo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Leonardo Hernández. Muchas gracias, muy buenos días. No voy a repetir los vocativos para ahorrar tiempo, pero sinceramente me sumo a los agradecimientos de Felipe por todos los que nos acompañan, especialmente las autoridades que están hoy día con nosotros. En este trabajo que hicimos con Israel, vamos a tratar de contarles una historia que trata de explicar un puzzle, ¿eh? Un puzzle que a nosotros desde un punto de vista académico nos llamó la atención. Y en particular lo que voy a hacer, perdón, me cambió acá y no me cambió allá. Ahí sí. Lo que voy a hacer es hablarles de 4 temas. Como yo soy profesor de la Escuela de Administración, primero les voy a hablar del mundo de los negocios, cómo funcionan los negocios en un mundo globalizado. Y ahí vamos a destacar algunos temas como la internacionalización de los negocios, franchising o franquicias y branding, o sea, posicionamiento de marca. Después me voy a pasar a un tema que tiene que ver con las encuestas en el tema de la delincuencia, y aquí se plantea un puzzle, aquí se plantea una interrogante que queremos tratar de contestar. Entonces, con eso pretendo motivar el estudio y después voy a entrar a la hipótesis, que es donde tratamos de cuadrar el círculo, tratamos de explicar cómo se resuelve este puzzle que hemos planteado en el punto 2. Y finalmente lo que vamos a hacer es mostrar los resultados. Yo espero no demorarme más de unos 20-25 minutos. Déjenme partir con el primer tema de la internacionalización o globalización de los negocios. Estos son conceptos que más o menos todos entendemos. Internacionalización de negocios, insertar nuestro negocio en el mundo, en la economía global para incrementar los beneficios. Franchising o franquicia significa buscar una alianza estratégica para tener mejores canales de distribución, etc. Y branding es todo lo que hacemos para posicionar nuestra marca, ¿eh? Entonces, veamos cómo funciona esto en el mundo de la delincuencia. Bueno, ahí tenemos nosotros internacionalización de negocios. Estas cosas que hoy día leemos todos los días, Tren de Aragua, Trinitarios y los gallegos son franchising, no estaban en nuestro vocabulario hace 15, 10 años atrás. Y la última que yo descubrí, que me sorprendió, es Jalisco Nueva Generación Melipilla. Entonces tenemos los dominicanos, los mexicanos, en fin, tenemos los venezolanos que están internacionalizando su negocio en Chile. Eso está pasando en Chile. Vayamos ahora a hablar de branding, posicionamiento de marca. Bueno, ese es el nuevo modus operandi. Descuartizamientos, entierros, cosas por el estilo. Y esto es lo que pasó, desgraciadamente, el último fin de semana. Y el que me gusta más a mí como ejemplo de branding es esto. Ahora tenemos una marca, Baby Bandito, es chilena. Hay una serie Netflix que nace de un delincuente que, ¿no es cierto?, asalta hace algunos años y roba muchos millones de dólares en el aeropuerto, y acabamos de ver que la prensa lo titula igual, el asalto a Brinks la semana pasada. Esto es branding, ¿okay? Esto es lo que ha cambiado en Chile. Estas cosas no las veíamos hace 15, 10, 20 años atrás. Déjenme pasarme ahora a motivar por qué hacemos este estudio y voy a hacer un breve resumen de lo que está pasando con encuestas y por qué creemos que aparece un puzzle. Esta es la encuesta ENUSC, los últimos 10 años, y la pregunta es, ¿usted cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 12 meses? Y el resultado es que en promedio en los últimos 10 años, 8 de cada 10 personas creen que sí. Esto hay que leerlo con cuidado, no es que la delincuencia esté aumentando en 80%, no. 8 de cada 10 personas creen que la delincuencia está aumentando. Y esto es consistente, estas son las últimas encuestas CEP, la del lado izquierdo es la última encuesta CEP y la del lado derecho es la encuesta CEP del año 2015, donde se le pregunta a la gente cuáles son los principales temas que el gobierno debería preocuparse, o sea, cuáles son sus principales temas de preocupación. Y pongo estos porque en las últimas encuestas al lado izquierdo, bueno, aparece, ¿no es cierto?, delincuencias, asaltos y robos con la máxima votación, cercano a 60%. Y esto parte el año 2015, por eso pongo el 2015, porque esto, la delincuencia, los robos, pasó a ser la primera preocupación de los chilenos a partir del 2015, con excepción de una observación que es justo en el estallido social, que la vamos a mostrar en breve. Pero desde el 2015, sostenidamente en adelante, la delincuencia, los robos es la gran preocupación de los chilenos. Sin embargo, esto contrasta cuando yo le pregunto a la gente, ¿usted ha sido, usted o algún miembro de su familia ha sido víctima los últimos 12 meses?
y la tasa de victimización está plana, no sube. Uno esperaría que si la delincuencia es una preocupación, uno esperaría que pasara algo. No pasa nada con la victimización, está bastante plana. Y lo mismo pasa si uno le hace la misma pregunta. Esta es la encuesta de Paz Ciudadana, esta es una serie más larga. Hay años un poquito más altos, el 2015 es el año más alto con 43,5 victimización, pero después tiende a caer. O sea, uno no ve una victimización que explote como uno esperaría si la preocupación de la delincuencia es la principal preocupación que tenemos todos. Y aquí entonces viene, ahora voy a la hipótesis que planteamos, y lo que nosotros planteamos es que hay un cambio en los tipos de los delitos. Lo que ha cambiado es que los delitos han cambiado en su naturaleza. Esa es nuestra hipótesis. Y para analizar eso, lo que hacemos es que construimos este índice que mencionaba Felipe, Radiografía de la Delincuencia, que es un indicador semestral que resume el comportamiento agregado de los delitos. Podríamos agregarlos de muchas maneras. Hay muchas series, hay muchos tipos de delitos muy volátiles, difíciles de leer, entonces nos obligamos a agregarlos. Tenemos que agregarlos en pocas partidas, porque si no es muy difícil de interpretar. En particular, planteamos 4 categorías, con subcategorías dentro de ellas. Y, como les digo, tenemos que hacerlo para poder leer algo, porque si no se transforma en mucho ruido, el dato es difícil de interpretar. Y los delitos que clasificamos son delitos violentos, que incluyen homicidios y femicidios, violaciones y delitos sexuales, robos con violencia, intimidación, etc. Está la lista ahí, violencia intrafamiliar y amenazas o riñas. Este primer grupo es el que domina la serie, porque la gran cantidad de delitos están ahí. Después vienen las nuevas categorías que son delitos que son, digamos, relacionados con la ley de drogas, delitos relacionados con la ley de armas, incluimos armas blancas y armas de fuego, y por último delitos contra la propiedad que son robos en lugar habitado, lugar no habitado, robo de vehículos. Esta serie es, si ustedes quieren, lo que podríamos llamar delitos más tradicionales, los que han ocurrido durante mucho más tiempo en la historia. Los otros son más bien nuevos. Entonces, construimos un indicador, que en realidad lo copiamos de lo que se llama el Cambridge Harm Index, que lo que hace es que pesca los delitos y cada delito lo pondera por la pena aflictiva en días de cárcel que tiene. Entonces, eso nos permite, mirando este indicador, saber si están subiendo más los delitos más gravosos o los menos gravosos. ¿Por qué por los días de cárcel? Bueno, el supuesto es que la pena en días de cárcel es el indicador de la gravedad que la sociedad le asigna al delito. ¿Okay? Entonces, si la pena es más alta es porque la sociedad considera que este es un delito mucho más grave, que causa mucho más daño social, y ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar tiene una pena mínima de 61 días. Pero si ustedes se van al lado derecho, femicidios con suicidio, etcétera, estamos hablando de 5.000 días de pena de cárcel. Entonces, los ponderamos por la pena de cárcel para saber si están aumentando más o menos los delitos más o menos gravosos, los delitos asociados a droga, más o menos 1.000 a 1.800 días de cárcel, dependiendo del delito. Entonces, la ponderación por la pena nos permite leer si están aumentando los delitos más gravosos o los menos gravosos, los más graves desde el punto de vista social, bajo el supuesto que les digo que la pena refleja lo que la sociedad penaliza, porque el daño es más fuerte o menos fuerte. Y lo que hacemos es que trabajamos con un índice, y este índice en cada una de las series le damos el valor 100 al año 2014. Y por lo tanto podemos evaluar si está subiendo respecto de 2014. La razón de llevarlo a un índice es que no podemos comparar entre grupos de delito por los volúmenes. Unos son muchos más que otros. Entonces no podríamos compararlos si medimos el número de delitos directamente. Entonces lo ponderamos por pena y enseguida lo ponemos en un índice. Dos pequeñas digresiones técnicas. La primera es que, ¿por qué lo hacemos semestral? Yo les decía que si buscamos datos mensuales o trimestrales, hay mucha volatilidad. Es muy difícil leer qué está pasando de un mes a otro. Si uno usa datos mensuales, va a terminar diciendo, este mes subió y el mes siguiente bajó. Y es lo que en economía llamamos la economía del ascensor, sube, baja. Entonces, hay poco que leer. Lo que nos interesa es leer la tendencia. La tendencia se lee mucho mejor si uno toma datos de menor frecuencia. Primera aclaración técnica. Segunda aclaración técnica, ¿por qué partimos el 2014? Hay un par de razones técnicas que les quiero explicar, a pesar de que el título del seminario decía desde el 2005, lo cambiamos al 2014 porque si bien las series que estamos analizando parten en el 2005,
el SEAD acaba de entregar su base de datos que partió el 2005. Cuando nos pusimos a analizarla, descubrimos que había algunas anomalías en los primeros años. Y este es un ejemplo. Acá hay algo raro, no sabemos explicarlo, pero es raro que hayan subido 5 veces los delitos de armas para después caer abruptamente. Y eso pasa en varias series, no es la única. Entonces dijimos, no, saquemos los primeros años. Los primeros años tienen un comportamiento normal en varias series, nos interesa la tendencia. ¿Qué pasó del 2011 en adelante? Nos interesa analizar la línea roja. Esa es una explicación técnica de por qué partamos el 2014. No vaya a pensar nadie que fue porque justo hubo cambio de gobierno. No es técnico por qué cambiamos el 2014 en vez del 2005. La otra es que como son series algunas nuevas, porque se tipificaron nuevos delitos, por ejemplo, aparecen las encerronas, ¿no es cierto?, y los portonazos que no estaban antes. Entonces, al comienzo hay muchas series que tienen ceros. Entonces, también nos complica el análisis. Entonces, partimos el 2014 en adelante. ¿Okay? Con esas aclaraciones, entonces ahora déjenme también justificarlo por el siguiente. Estos son de nuevo la encuesta CEP, que son los problemas que a la gente más le preocupan. Si ustedes miran la serie, el 2008, 9, 10, en realidad el problema de la delincuencia no era una preocupación. De hecho, en los años 2011, 12 se mezclan juntos con vivienda, salud y educación y otros. Recién se produce un aumento en la preocupación de la gente por el tema de la delincuencia a partir del año 2015. Entonces nos pareció que eso era más consistente para analizar, ¿no es cierto?, con el aumento desde el 2015 en adelante. Y por eso nos comparamos contra el 2014. ¿Okay? Eso es más consistente con lo que la gente está sintiendo, que es la preocupación que nos lleva a hacer este estudio. Bueno, voy a ir a los resultados ahora, y esto es rápido, porque les voy a mostrar mucho gráfico. Entonces, primero los resultados a nivel nacional y regional, y lo que hacemos es, como hay muchos datos y mucho que mostrar, vamos a mostrar las cosas que llaman más la atención, los cambios más importantes. No voy a entrar en mucho detalle. Entonces, partamos con los resultados a nivel nacional, y la conclusión principal es que los delitos asociados a drogas, violaciones y homicidios van al alza, mientras que los delitos más tradicionales van a la baja. Entonces, fíjense lo que pasa, aquí están los dos índices, el ponderado por pena y el no ponderado por pena. Y esto lo vamos a mostrar de aquí en adelante las dos series. La que ponderan por gravedad del delito va a ser siempre la línea roja, la que no pondera es la línea azul. Entonces, primera lectura, hay una leve caída hasta el 2019 más o menos, hay una abrupta caída durante la pandemia y esto se reproduce en muchas series y es razonable, nos encerramos. Entonces, bueno, estábamos por problemas de movilidad, estábamos todos encerrados, los delitos cayeron, pero es muy fuerte la caída, cayó más de 40% durante la pandemia. Pero después viene una rápida recuperación, se recupera como que no hubiera pasado la pandemia, nos recuperamos rápidamente y hoy día estamos más o menos 10% más abajo que el 2014 con una abrupta caída, pero una rapidísima recuperación después. Y los que se recuperan más rápido, en la línea roja, son los delitos más gravosos, ¿okay? Los que tienen penas más altas. Pero algo más se lee de acá, que los promedios esconden información. Hay mucha heterogeneidad entre tipos de delitos. Y déjenme darles un ejemplo. Fíjense con lo que pasa con los delitos asociados a la ley de armas. Siguen siendo los delitos a nivel nacional. Los delitos asociados a la ley de armas tienen una caída en pandemia mucho menor, pero una altísima recuperación. Hoy día estamos en 150% sobre del nivel que teníamos en el 2014. Mientras los delitos tradicionales cayeron, están 25% más abajo. Entonces, eso la composición de los delitos está cambiando. Estamos teniendo delitos distintos que están aumentando muy rápido, mientras otros, los más tradicionales, los delitos contra la propiedad, cayeron y se quedaron 25% por debajo de lo que estaba el 2014. Después, los delitos violentos, yo les decía, estos son los que mandan un poco en la serie, porque por número son los más grandes, se recuperan, fuerte caída en la pandemia, están 5% por arriba, pero ahora vayamos al gráfico de la derecha, y fíjense la línea azul y la línea verde, que son nada menos que homicidios y femicidios y violaciones y delitos sexuales. Esos están 50, 40% por sobre lo que fueron el año 2014. De nuevo, cambiaron la composición de los delitos violentos cayeron, se recuperaron en el margen, un poco más los más gravosos, pero hay dos series que crecen mucho, que son homicidios y femicidios y
violaciones y delitos sexuales. Esa es la historia en resumen a nivel nacional. Hay mucho cambio por el tipo de delito, no, los promedios esconden algo que está pasando. En drogas, delitos asociados a la ley de drogas, mucha volatilidad, cambia mucho de un periodo a otro, a pesar de ser la serie semestral. Pero sin embargo, miren lo que pasa con el microtráfico, la línea verde en el gráfico de la derecha. El microtráfico ha crecido sistemáticamente desde el 2014, no tuvo una caída durante la pandemia y estamos en 50% por sobre lo que era el 2014. O sea, el problema de la droga nos está pegando fuerte. ¿Okay? Y fíjense que no tuvo caída en pandemia. O sea, siguió como que no hubiera habido pandemia. Ahora voy a ir a los resultados regionales y lo que quiero destacar acá es que hay mucha heterogeneidad entre regiones. Entonces los promedios de nuevo esconden mucho. Tenemos que meternos y tenemos que empezar a un poquito meternos a los datos y ver qué está pasando a nivel regional y comunal. Entonces fíjense, estos son los delitos totales. Miren lo que pasa en Aysén y Magallanes. Acuérdense de estas dos regiones. Aysén y Magallanes, los delitos a la baja. ¿Okay? Los delitos a la baja en Aysén y Magallanes están pacificando estas dos regiones. Pero miren lo que pasa en Arica y Parinacota y lo que pasa en Ñuble. Ponderados por pena, en Arica y Parinacota tenemos 50% por sobre el 2014, en Ñuble 14% por sobre el 2014. O sea, en Ñuble el número de delitos, la línea azul, no ha aumentado, estamos en 100%, pero ponderado por pena está 14% más arriba. ¿Okay? Ahora vayamos a mirar de nuevo a nivel regional, pero por tipo de delito. Miren lo que está pasando en homicidios y femicidios en O'Higgins, 100% por sobre el 2014. Mismo delito, homicidios y femicidios en la región metropolitana, 55% por sobre el 2014. Miren lo que pasa, mismo delito, homicidios y femicidios, Biobío, 87% sobre el 2014 y Antofagasta, 67%. Estos son algunos ejemplos. Tengo 16 regiones, no puedo mostrar 16 gráficos, pero la idea es mostrarles un poquito los resultados más chocantes. Hay cosas que están cambiando y que están creciendo muy fuerte. Me voy a los delitos de violaciones y otros delitos sexuales. Miren lo que pasa con la región metropolitana, 60%, aumento sostenido. Valparaíso, 50%, aumento sostenido. Leve caída en pandemia, 50% arriba. Aysén, yo les mostraba recién y les dije, acuérdense de Aysén y Magallanes, donde los delitos totales iban a la baja. Pero miren lo que está pasando con violaciones y delitos sexuales en Aysén, y en Aysén está 74% arriba. O sea, ese delito en particular, a pesar de que todos los delitos en Aysén van a la baja, este delito va al alza. En Los Lagos, 37%. Atacama, 71% más arriba, y Coquimbo, 99% más arriba. O sea, por tipo de delito hay mucha heterogeneidad y están pasando cosas que llaman la atención y que hay que preocuparse. Microtráfico, les muestro solamente de nuevo Aysén y Magallanes, porque los delitos iban a la baja, pero miren lo que está pasando con microtráfico, 1000% y 1400% sobre el nivel que había el año 2014. Eso es respecto a las regiones. Déjenme ir ahora a un resultado que llama la atención, que tiene que ver con la provincia de Santiago. La provincia de Santiago, como ustedes saben, está dividida en 4 zonas. De esas 4 zonas, en general, las 3 primeras, la zona norte, la sur poniente, etcétera, se comportan todas más o menos igual como está la zona norte, o sea, una caída en pandemia y se recupera al nivel del 2014 después de la pandemia. La zona oriente es distinta. En la zona oriente los delitos han caído más o menos a la mitad. ¿Okay? Entonces, la zona oriente se distingue del resto. La zona oriente ha podido contener mejor los delitos. Posiblemente son las comunas que tienen más recursos para poder tener, ¿no es cierto?, policías municipales, etcétera, y estas han caído a la mitad. Pero las otras 3 zonas se comportan más o menos parecido a como está la zona norte. Y por último, lo que hicimos fue con Israel es que pusimos una tómbola, las 340 y tantas comunas, echamos a andar la tómbola y adivinen los que salieron premiados. Por casualidad pasó esto. Entonces déjenme mostrarles algunos resultados sobre las comunas para que vean. Y de nuevo, mi interés es mostrar lo que es distinto, los contrastes. En general, a nivel de lo total de delitos, todas las comunas se comportan bastante parecidos. Caen fuerte en pandemia, se recuperan y están algo por debajo de lo que estaban los delitos del 2014.
y esas las 4 comunas se comportan muy parecido. Pero hay algunas cosas que llaman la atención, y es, por ejemplo, Huechuraba tiene un problema mucho más serio de drogas que en las otras 3. En las otras 3 no se ve tendencia de crecimiento aquí con la volatilidad que yo les mencionaba al comienzo, que es propio de la serie, pero uno ve un aumento en el problema drogas en Huechuraba. ¿Okay? En el tema del robo de vehículos y accesorios, destaca La Pintana. Ha tenido una tendencia al alza, con volatilidad, sube, baja, pero la tendencia es al alza. Se destaca respecto de las otras regiones. En lo que se refiere a delitos asociados a armas blancas, Viña del Mar tiene un problema, ha crecido 80% los delitos de armas ponderados por pena, y Puente Alto tiene un problema más serio que el resto en los delitos de connotación sexual, violaciones y delitos sexuales. Nosotros, cuando analizamos esto, tratamos de buscar cómo se está comportando la tendencia, con mucha volatilidad, sube, baja alrededor de esa tendencia, pero si uno mira una tendencia, encuentra estas cosas. ¿Okay? ¿Cuáles son las conclusiones? Bien rápido, en los pocos minutos que me quedan, no quiero abusar de su tiempo. Básicamente, los delitos totales decrecen en el margen a nivel nacional. Parte importante en esta caída fue la pandemia, que botó todos los delitos durante el año 20 y 2021, pero hay una fuerte recuperación después, una rápida recuperación después de la pandemia. Algunas series destacan, y ahí está la lista, Felipe la mencionó, son, ¿no es cierto?, ley de armas, homicidios y femicidios, violaciones y delitos sexuales, que al 2023 están cercanos al 50% por sobre lo que estaba en el 2014. ¿Okay? Los delitos asociados a drogas han aumentado y están 11% por arriba de lo que estaba en el 2014. Y los delitos más tradicionales tienden a ir a la baja, ¿no? Robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, etcétera. Y en general se ubican 25% por debajo del 2014. A nivel nacional hay diferencias importantes si yo saco los promedios, a que si miro cada una de las regiones en particular, y ahí hay un par de ejemplos. Yo les mencionaba, Aysén y Magallanes tienen caídas de 25%, mientras Arica y Parinacota terminan en 50% por sobre el 2014. O sea, hay diferencias enormes entre regiones. ¿Okay? Y si lo miramos también por tipo de delito, hay regiones en que hay problemas de fuerte crecimiento en algunos delitos, por ejemplo, homicidios y femicidios, han crecido del orden del 100%, 80%, 70% en la región del Libertador Bernardo Higgins, Biobío, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha heterogeneidad entre regiones y por tipo de delito. De nuevo, a pesar de que Aysén era las comunas en que estaban cayendo los delitos, hay un delito que llama la atención, que es el caso de Aysén, en el caso de los delitos de violaciones y delitos sexuales, que crece un 50%, en otras comunas como Atacama un 70%, Coquimbo 99%. Microtráfico, y esto es un resultado transversal, ha crecido en casi todas las regiones, el problema de las drogas es transversal a todas las regiones y llama la atención crecimientos de 1000% en algunas regiones. ¿Okay? En Santiago se observa un patrón similar a todas las zonas, excepto en la zona oriente, donde los delitos van a la baja, y entre las comunas, lo acabo de mostrar, solamente miramos 4, hay diferencias importantes por tipo de delito entre ellas. ¿Okay? Entonces la idea es simplemente provocar, aquí están pasando cosas, está cambiando la composición de los delitos y ese cambio es distinto entre regiones, comunas. ¿Okay? Muchas gracias. A continuación, invitamos a la ministra Carolina Toá a entregarnos su exposición. Muy buenas tardes. ¿Se escucha esto? ¿Sí? Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación y agradecer este trabajo, agradecer el esfuerzo que hay detrás de lo que se nos ha presentado acá, que considero es un aporte, sobre todo si logramos en esta reunión y de aquí en adelante que los datos que entrega este estudio los usemos bien y encontremos una manera
que optimice el fruto que pueden dar esfuerzos como este. En Chile, los datos introductorios lo mostraban de manera muy categórica, esta es la mayor preocupación de las personas. Hace mucho tiempo que es la mayor preocupación de las personas. En realidad esa no es ninguna novedad. Ha sido la mayor preocupación de las personas de manera constante prácticamente desde que retornó la democracia. Pero esa preocupación se ha incrementado, pero sobre todo se ha incrementado la sensación de temor. Entonces esto es lo que más preocupa a las personas y el nivel de temor que tienen ante la delincuencia ha pasado a ser quizá una de las emociones más dominantes en nuestra vida social. No, el temor y todo lo que eso condiciona las conductas de las personas todos los días. Nosotros como gobierno hemos asumido y entendemos la seguridad una prioridad absoluta de la gestión gubernamental porque es un problema severo, es un problema que presenta síntomas que son preocupantes y es un problema, además, del punto de vista de la percepción, muy condicionante de la vida de las personas. Ambas cosas importan. Los delitos graves, incluso los delitos no tan graves, cuando son muy recurrentes, impactan enormemente en la vida social. Bueno, le arrancan la vida a las personas, le arrancan sus propiedades, afectan el funcionamiento de la actividad económica, afectan la vida social, tienen un efecto directo en la calidad de la vida social. Importan los delitos y en Chile hay problemas preocupantes, particularmente con cierto tipo de delitos. Entonces, la realidad de la delincuencia es una problemática que tenemos que tomar y tomamos muy en serio. Pero al mismo tiempo, este temor creciente tiene una serie de efectos en sí mismos. Por ejemplo, las personas tienen temor, salen menos en la noche y eso tiene una serie de consecuencias. Una, que la noche se vuelve más insegura, porque en la noche con menos gente de por sí es más peligrosa. Pero otra, que hay una serie de actividades económicas de la noche que les empieza a ir mal también, producto de esto. O bien el temor como factor social de la conversación pública. Cuando se habla desde el temor, se habla con mucha desconfianza, se habla recluyéndonos. Hay mucha más dificultad a pensar en el mediano plazo cuando se tiene miedo. El temor hace que se piense muy en lo inmediato. Entonces, la percepción de temor es un problema social severo por sí mismo. Por esas razones, la política pública, la agenda de la seguridad se ha transformado en un eje tan importante en el país y particularmente en nuestro gobierno. Y entendemos que cuando un tema se considera importante, cuando un tema se considera prioritario, hay varias cosas que debieran pasar. La primera es la voluntad de enfrentarlo. La voluntad de enfrentarlo y más, diría incluso algo más allá. Una voluntad de enfrentarlo que esté basada en una integridad respecto al tipo de problema de que se trata. Porque a veces los problemas se enfrentan con gran prioridad porque son importantes para la gente, porque la gente los va a evaluar, pero no necesariamente eso es sinónimo a que se tiene un compromiso con la solución del problema, sino más bien con la conexión con el problema. Entonces, lo primero es tener una voluntad de enfrentar realmente el problema. Pero asociado a eso deben venir varias cosas más. Deben venir ciertamente la capacidad de tener información y datos para entenderlo y tomar decisiones. Segundo, el poner capacidades al servicio de la solución de ese problema, las mejores capacidades que se tienen. Y tercero, destinar recursos para que esas decisiones se puedan llevar adelante. Cuando hay mucha prioridad en un problema, mucho interés en resolverlo, pero no se esfuerza y no se hace lo necesario para tener información y datos correctos para emprender la solución de ese problema, o no se ponen las mejores capacidades humanas que tenemos, capacidades tecnológicas que tenemos, capacidades institucionales, y ciertamente cuando no se ponen recursos es muy difícil actuar. Lo que se nos ha presentado hoy día va en esta primera dimensión de tener información, tener datos para entender este problema. Y déjeme detenerme un segundo en esto, porque como seguridad es algo de lo que hablamos mucho, todos los días hay noticias sobre seguridad, todos los días se dicen cosas sobre seguridad.
Pero todos los días miramos el problema de la seguridad realmente con el propósito de entenderlo. Yo creo que no. Creo que son raros los días donde la conversación pública en torno a la seguridad se sintoniza en eso. Decir, a ver, veamos bien qué está pasando aquí. ¿En qué consiste este problema? ¿Qué características tiene? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué matices tiene en distintos lugares? Algunas cosas que han pasado en este tiempo y que tienen que ver con esta prioridad han buscado precisamente atacar esa carencia. Algunos ejemplos de eso por el lado, digamos, nuestro como gobierno ha sido, por ejemplo, el que tengamos recién ahora por segundo año en Chile un indicador nacional de homicidios. Antes no teníamos. Cada quien tenía sus datos de homicidio. Carabineros tenía uno, la PDI tenía otro, la Fiscalía tenía otro, bueno, para Ciudadana ciertamente, cada uno tenía el suyo. El que tengamos datos consolidados de homicidio quiere decir que estamos hablando más o menos todos de lo mismo. Segundo, lo que ha pasado con la ENUSC. La ENUSC hoy día es una encuesta, eso significó un proceso bien complejo, pero es una encuesta que nos permite mirar lo que pasa en el país, lo que pasa en las regiones y lo que pasa en todas las comunas con más de 100.000 habitantes. Hasta la ENUSC anterior solo podíamos mirar a nivel de regiones, no teníamos representatividad comunal. Y lo que nos muestra este estudio es un foco muy preciso que nos permita diferenciar por gravedad de los delitos, porque este tema de mirar las penas tiene que ver con eso, ¿no? O sea, estamos asumiendo de buena fe, tema que igual también podría ser objeto de una discusión, que los delitos que tienen ciertas penas hacia arriba son los delitos más graves, ¿no? Y que con esos parámetros uno puede analizarlos y mirarlos separadamente para mirar qué está pasando en ese foco de delito. También aquí hay un esfuerzo que yo considero que es muy importante para que los datos y los análisis nos den realmente luces, que es mirar los delitos cada 100.000 habitantes, porque nuestras realidades territoriales son tan distintas en el tamaño de las regiones, en las densidades que tienen los distintos territorios, que uno se confunde mucho si no hace este tipo de correcciones para mirar. Ciertamente, aquí, en el tema de tener datos y elementos para enfrentar en común este desafío, es un primer eslabón fundamental y yo no daría en lo más mínimo por un hecho que ya lo tenemos logrado. Una prueba de ello es que muchas veces, teniendo datos y buenos datos, pasan dos cosas que impiden que ocupemos bien los datos. Una, que los datos se ocupan mañosamente. Uno siempre puede agarrar los datos por un ladito, por una esquina, para afirmar lo que quería afirmar desde antes de conocer los datos. Siempre se puede, ¿no? Todos lo sabemos. Segundo, se desconfía de los datos. Cuando los datos no confirman lo que yo de antemano pensaba, entonces debe ser mentira. Por eso es tan importante tener datos confiables. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en cómo van a construirse esos datos, cómo van a publicarse esos datos, cada cuánto se van a publicar esos datos, porque yo no les digo las tentaciones que hay todo el tiempo, mira, guardémonos este dato, lo soltamos aquí, lo soltamos allá, lo mostramos el día siguiente de que pasa tal cosa para que no se note mucho. Y esos elementos de desconfianza que se van generando en torno a la información terminan siendo un obstáculo enorme a que pasen todas las cosas que decíamos antes que tienen que pasar, ¿no? Que tomemos decisiones, que pongamos buenas capacidades y recursos. ¿De qué sirve poner muchos recursos y muchas capacidades a enfrentar un problema si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el problema? Y no destinamos esas capacidades y recursos a un foco que esté orientado a donde está realmente la problemática y donde están las posibilidades de solución. Por eso digo que esto es un aporte, lo considero algo que tenemos que aquilatar en las tomas de decisiones y en el debate público. Ambas cosas son importantes, la toma de decisión y el debate público. Y creo también que es muy importante que el estudio esté hecho desde una institución que tiene la transversalidad, el respeto que tiene esta universidad y que tiene CLAPES también. Creo que eso hay que tomarlo como una virtud, digamos, un recurso para ayudar a enfrentar todos estos enormes desafíos que tenemos en el
uso de la información para la discusión pública y las decisiones en materia de seguridad. Al lado de eso están también los problemas de las capacidades y de los recursos, que no son menores. Chile tiene una fortaleza institucional en general bastante reconocida, pero cuando uno ve dónde están nuestras capacidades en relación a los problemas que hoy tenemos de seguridad, claramente en Chile se provocó un cambio en las problemáticas de seguridad sin que las capacidades institucionales se ajustaran a ese cambio. Entonces tenemos todos estos fenómenos que se nos han explicado aquí y nuestras instituciones de inteligencia no se pusieron al día. O tenemos todos los desafíos de la frontera y nuestras fronteras no estaban preparadas para esto. Y tenemos delitos mucho más complejos que se están investigando y la Fiscalía recién ahora está teniendo equipos más complejos para enfrentar estos delitos complejos. Entonces, poner capacidades ha sido un gran esfuerzo en esta etapa y poner recursos también. Porque mientras pasaban estas cosas, este incremento de cierto perfil de delitos, lamentablemente los recursos en el país destinados a la seguridad no se fueron incrementando y reforzando. Y reforzarlos no es hacer un año un presupuesto con más reajuste. No, reforzarlo es tener sistemáticamente en el tiempo, de manera sostenida, un esfuerzo que permita ir elevando las capacidades. Aquí Felipe sabe perfectamente cuando uno quiere fortalecer una institución no la fortalece de un año para otro. Ninguna institución aguanta, es capaz de absorber en un solo año un salto muy grande. Si uno la quiere fortalecer, hay que fortalecerla de manera sistemática en el tiempo por varios años. Bueno, ¿qué nos dice el estudio que creo yo que... me gusta mucho este estudio en el sentido de que las conclusiones a las que llega nos hacen mucho sentido desde el punto de vista de la política pública de seguridad, en el sentido de poner el foco del problema donde realmente está. ¿Dónde está el problema en Chile? Armas, homicidios, ciertos delitos violentos, bueno, delitos sexuales. Ahí es donde está el fenómeno que ha cambiado profundamente el último tiempo. Y que no solo ha cambiado, y ese es ciertamente lo que cambia y aumenta siempre de ser motivo de preocupación, pero en este caso, el tipo de cambio que tenemos, como está ligado a delitos gravísimos y al empleo de técnicas ultraviolentas en esos delitos, el impacto social es el máximo que puede tener la delincuencia, porque genera una sensación de temor, de horror, que bueno, todos la hemos sufrido y la hemos vivido. Y si el problema está ahí, tenemos que buscar estrategias que sean aptas para resolver ese problema. Y ahí permítanme detenerme un segundo. En general tendemos, se dice muchas veces, la delincuencia, el problema, cómo ha crecido la delincuencia. Aquí vemos qué parte de la delincuencia ha crecido y qué parte no. Y hay una parte que incluso ha disminuido, pero hay una parte que ha crecido. Pero esa parte que ha crecido hay que hacerle también un foco adicional. Porque, bueno, una cosa son los delitos, una cosa más específica son los delitos violentos, una aún más específica son los homicidios, pero dentro de los homicidios también hay distintos homicidios. A nosotros nos llama mucho la atención los delitos que se cometen por parte del crimen organizado, que son especialmente sanguinarios y brutales. Pero hay ciertos lugares del país, por ejemplo, donde este año estamos teniendo un alza de homicidio, pero no son de ese tipo de homicidios, sino que son delitos ligados a violencia interpersonal. Por ejemplo, en el sur de Chile, las temáticas de evolución de los homicidios se mueven mucho más por violencia interpersonal que por crimen organizado. Y algunas evoluciones que estamos teniendo este año están mucho más ligados a violencia. Entonces, no es cosa de decir el problema en Chile está porque llegó el crimen organizado, así que vamos con todo, porque uno llega a Ñuble y ese no es necesariamente el problema en Ñuble. Segunda cosa que hay que mirar también hacer más foco. Hay lugares donde los delitos suben, pero todavía están muy por debajo de la realidad nacional. A veces en esos lugares las alzas son muy notorias y ciertamente siempre donde hay alza hay que poner el foco, pero no necesariamente ese lugar donde hubo un alza grande el último año, los últimos 2 años, es el lugar donde hay un problema mayor en el país. Porque en algunos lugares hay alzas, pero desde un nivel muy por debajo de la realidad nacional, y al lado hay regiones del país que tienen 2, 3 veces los promedios nacionales de ciertos delitos. Y eso
en la dimensión regional es muy fuerte en Chile actualmente. Una de las cosas impresionantes que pasó en el país, impresionante, es que todos los fenómenos que hoy estamos viendo en Chile empezaron en el norte de manera categórica mucho antes. Y elevaron los índices en uno de los lugares que eran los más tranquilos de Chile. Les quiero decir, hasta el año pasado, el norte de Chile era el lugar con la más baja asignación de riesgo de carabineros. El lugar donde hay más del doble de los índices de delito que en el resto del país tenía la más baja asignación de riesgo, porque la asignación de riesgo se formuló en una época en que esto no era problema. Entonces, el norte del país, incluso habiendo bajado, los homicidios se han logrado bajar mucho el último año en el norte del país, los últimos 2 años se han bajado mucho, pero siguen siendo el doble que en el resto del país. Entonces, a pesar de que van a la baja, es un motivo de gran preocupación, porque esas personas en Arica, en Iquique, en Alto Hospicio, se levantan en la mañana y salen a la calle, a una ciudad donde los homicidios son más del doble que en el resto del país. Entonces, no es menor el problema, y es mayor. Y después hay una situación que puede ser muy contraintuitiva cuando uno mira los datos, pero que es fundamental no perder de vista que a veces el problema mayor no está, insisto, en el lugar donde más está subiendo, sino en un lugar donde está alto y estable, y a pesar de que se hacen estrategias duras, no se mueve. Esa es la realidad que tenemos en la región metropolitana. Si uno se fija, y eso nos habla de las capacidades del Estado y de cómo ajustar, digamos, la puntería de las acciones que se hacen. Si uno se fija en el último tiempo en que se ha intensificado tanto las estrategias, los recursos, las políticas, las leyes, en los temas de seguridad, en la mayor parte de los lugares donde se ha puesto foco para ir a combatir estas situaciones más, digamos, graves, en las regiones se logra un impacto muy rápido y muy notorio. El Estado logra, cuando dice este problema en Arica es grave, vamos a ir a Arica y vamos a reforzar la Fiscalía, vamos a reforzar la PDI, vamos a poner cierta tecnología. El impacto es, al mes se empieza a notar. Y es significativo, es un salto grande. Ese mismo impacto en la región metropolitana es mucho más esquivo. Porque hacer una diferencia en esta región, hacer un cambio respecto a la línea de base, implica un despliegue cuantitativo de otra magnitud de lo que es intervenir en Alto Hospicio, o en Arica, o en Antofagasta, o incluso incluso en Biobío. Incluso en Biobío, que es un lugar, digamos, desde el punto de vista regional, una de las regiones más densas del país, el Estado tiene, con sus recursos, sus capacidades, cómo hacer una diferencia ahí. En esta región, mucho más difícil. Y aquí hay que poner un ojo mucho más particular porque esta realidad, región, es una realidad muy distinta. Por ejemplo, aquí la alcaldesa de La Pintana, que ha estado en el ojo del huracán en el último tiempo, la situación de La Pintana. Lo que vemos en La Pintana es un tipo de dinámica delictual ligada más bien a bandas chilenas, distinta de lo que solemos ver en otros lugares donde este fenómeno, que están muy integradas en ciertos barrios, y eso hace que, ustedes ven los datos como empezaron a subir en La Pintana hace tiempo, y han resistido todas las estrategias que se han hecho. Se mueve poco. En los lugares donde hay mucha más movilidad, se interviene y se mueve al tiro. En la región metropolitana el año pasado, con Calles Sin Violencia, en las comunas donde se intervino con más altos índices de homicidio, en todos prácticamente bajó. En La Pintana no bajó. La Pintana no bajó. Entonces, ¿por qué es tan útil este tipo de datos? Porque alienta un tipo de conversación distinta sobre la seguridad. Cuando uno piensa, los países, cuando tienen prioridades, Chile es un país que fue muy serio, muy tempranamente para enfrentar los temas de la salud. Es algo reconocido en todo el mundo. Y tempranamente cuando el país era pobre, 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 a inicios del siglo pasado, decidió enfrentar muy seriamente el tema de la salud. Y formó personas y tuvo políticas públicas que superaron de gobierno en gobierno, que se mantuvieron y que fueron cambiando de manera sustantiva ciertos indicadores dramáticos que tenía el país. Y de consecuencia de esa decisión, tiene unas capacidades institucionales que son sólidas. Y cualquier gobierno que venga, cualquier persona que quiera hablar de salud, sabe que hay que ir a mirar los datos, sabe que hay gente que sabe
sabe que hay instituciones que tienen capacidades que hay que respetar y tomarse en serio. Cualquier gobierno que llega al Ministerio de Salud no hace una racia con el Ministerio de Salud. No. El país se tomó muy en serio la economía, el manejo de las finanzas públicas, la recaudación de impuestos, y creó capacidades institucionales y métricas para evaluar lo que pasa con la economía confiables. Entonces, en Chile, cuando se dan los datos de inflación, bueno, siempre hay algo de debate, pero no llega alguien y dice, ya arreglaste la inflación, ¿verdad? Y en el Ministerio de Hacienda uno va y se encuentra los sectorialistas que están ahí desde el año, algunos desde la dictadura, ahí siguen, porque saben, y cuando se busca conducir ese ministerio, nadie piensa que puede hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Si el país se toma, como ha dicho el presidente, como un proyecto nacional la seguridad, tiene que hacer de la seguridad eso mismo. Tener métricas que todos tomamos en serio, que cuando tomamos decisiones las ponemos a la vista. Tener instituciones que tienen capacidades que permanecen en el tiempo. Tener políticas de Estado y no inventos que se hacen cada vez a propósito de un delito grave. Porque esa es la reacción humana, natural, ante algo que nos causa conmoción, ¿no? Tomar rápido una decisión, pero no es la buena forma de política pública de enfrentar un problema. Nunca haríamos algo así en materia económica y nunca haríamos algo así en materia de salud. Entonces, en seguridad tenemos que recorrer ese mismo camino que hemos hecho en esos otros temas. Instituciones sólidas, datos confiables, capacidades destinadas a tomar decisiones en esa materia y permanentes en el tiempo, y elementos como los que se nos presenta hoy con esta radiografía creo que le llamaron al instrumento, sí, ayudan en esa dirección. Ayuda a que esté el estudio, ayuda a que lo haya hecho la Universidad Católica, pero yo creo que lo que más ayuda, lo que más podría ayudar es cómo vamos a utilizar esta información. ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer con ella? Si la vamos a ocupar simplemente para buscar el indicador que confirma lo que yo de antemano pensaba, no sirve mucho. Nos sirve si al tomar decisiones y poner arriba de la mesa los problemas, ponemos esta radiografía para mirar los problemas, ¿no? Y miramos los problemas a través de la radiografía de los datos que nos entrega esta información. Así que por todas esas razones, quiero reiterar lo que decía al inicio, agradecer y valorar este esfuerzo, agradecer que se me haya invitado a presentarlo y esperar que entre todos nos encarguemos de darle el mejor uso para el bien de lo que debería ser la prioridad de todos, ¿no? Si tenemos una prioridad bien enfocada en materia de seguridad, que es darle a las personas más tranquilidad, más paz en su vida. Muchas gracias. Gracias, señora ministra, por su exposición. Entendemos que debe continuar con su agenda de hoy, por lo que agradecemos su asistencia. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES-UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Germán Codina, Carlos Cuadrado, Claudia Pizarro, Iván Poduje y Karin Moore. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias a todos quienes nos acompañan en el Salón de Honor y también a quienes nos están siguiendo a través del streaming. En honor al tiempo, y dado que ha volado esta mañana entre la exposición del profesor Hernández y las intervenciones de la ministra del Interior y
el director de CLAPES-UC, Felipe Larraín, voy a entrar directamente en materia con nuestro muy distinguido panel. Contamos esta mañana, ¿no es cierto?, con acá a mi lado el alcalde Germán Codina, con la alcaldesa Claudia Pizarro, con el alcalde Cuadrado, Claudio Cuadrado, y por supuesto con el candidato a la alcaldía por Viña del Mar, don Iván Poduje. Muchas gracias por acompañarnos. Una semana singular, 8 asesinatos en lo que va de la semana. Hoy día se suma uno más, justamente en la comuna de La Pintana. Cifras que, como muy bien decía la ministra del Interior, han ido permeando y cambiando la forma en que la ciudadanía se comporta. Crece nuestra percepción de temor, cedemos, perdemos libertades y toda nuestra institucionalidad está desafiada. Las autoridades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que por supuesto sigue en deuda, y ciertamente nuestras autoridades comunales. Vamos a responder en esta primera parte de las intervenciones que espero que nos den tiempo para una segunda ronda en que podamos sumar las inquietudes de quienes hoy nos siguen a través del streaming y quienes están acá presentes, preguntando lo que es la pregunta central de este seminario. ¿Qué cambió en Chile, alcalde Codina? Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante y útil que la Universidad Católica esté generando estudios de esta naturaleza que permiten escarbar un poco los datos y que es sumamente importante porque muchas veces vemos que las soluciones quedan muy en la costra, muy en la cáscara y de verdad que cuando uno se encuentra con estudios de esta naturaleza permite ir abordando de manera más integral y más efectiva soluciones. Cuando se pregunta qué ha cambiado, entiendo que estamos con un problema de tiempo, así que sí, ya voy a tratar de resumir, aunque es tan difícil hacerlo en un tema así. Yo creo que junto con la importación de modos de delito que son tremendamente violentos, que de alguna manera también han ido contagiando a delincuentes nacionales, porque ya hoy día esto de solamente creer de que hay cierto tipo de delitos que lo cometen bandas extranjeras es un mito. Nosotros nos encontramos con situaciones que también dicen relación con bandas de carácter nacional. Creo que todo esto ha ido de la mano con un sistema garantista que lo que ha hecho a lo largo de las últimas décadas es ir permitiendo que decante una impunidad que lamentablemente genera lo que estamos viendo, no solo en este estudio, sino también, por ejemplo, en lo que acaba de salir de la UNUSC. La UNUSC te muestra, por una parte, que hay una alta propensión de las personas a no denunciar, y eso pudiera tener dos fuentes principales. Primero, el miedo, y en segundo lugar, la sensación de que da lo mismo denunciar porque no pasa nada. Y si todo esto tú lo vas sumando y vas tratando de explicar lo que está sucediendo, cuando observas que tenemos una fiscalía que cuenta hoy día, por ejemplo, cuando comparas las tasas de fiscales según la cantidad de causas, y te das cuenta que, por ejemplo, en Colombia tienen en la práctica el doble de fiscales por causas que tenemos en Chile, ¿no? Empiezas a ver cifras que son sumamente preocupantes y que te hacen entender lo importante que sería que el Estado, con una política seria de largo plazo, comience a invertir en tener, por ejemplo, más fiscales, mejor preparados, como también debiera, obviamente, acometerse el gran desafío de la modernización de las policías, en conjunto también con la necesidad de incorporar a los municipios de alguna manera, yo diría, más asertiva en la colaboración con quienes tienen la principal responsabilidad de la seguridad en nuestro país, porque está claro que ninguno de los que estamos aquí probablemente cree que la solución sean las policías municipales, ¿ya? Pero sí claramente tenemos funcionarios municipales que ejercen labores de seguridad en el territorio y que lamentablemente hoy día no tienen la certeza jurídica para actuar ni las herramientas para hacerlo. Entonces, este es un problema multifactorial y que de verdad
si seguimos tratando de solucionarlo con las mismas recetas de hace 10, 15 años atrás, lo único que vamos a observar es que se va a profundizar la violencia. Me preocupa que la misma ENUS no solamente habla de una cifra negra importante, sino que también te muestra que las personas dejaron de pensar que la delincuencia era algo lejano a ellas. La gente en general, en las ENUS anteriores, entendía de que había problemas de seguridad en el país, pero en su barrio no. Y en esta se produce un cambio de paradigma, un punto de inflexión muy importante, en que la gente siente que el agüita le llegó a la puerta de la casa. Y esto, que puede parecer una afirmación sin sentido, se corrobora cuando tú, por ejemplo, conversas con distintas alcaldesas y alcaldes y te das cuenta que hoy día también hay delincuentes que tratan de ingresar a hogares habitados sin ningún miedo. Y eso creo que es una de las grandes preocupaciones también. Sí. Estoy tratando de hiperresumirle, ¿ya? Ya le dejo ya para que todos podamos compartir opinión. Sí, porque además ahí hay puntos interesantes en su visión sobre la actuación del Estado. Hay muchos juicios críticos que me gustaría abordar ojalá en una segunda intervención. Voy por orden alfabético, así es que voy ahora con el alcalde Carlos Cuadrado de Huechuraba. Buenos días, alcalde. La misma pregunta, ¿qué cambió en Chile? A ver, las cosas cambian porque las cosas que hay que hacer se hacen o porque las cosas que hay que hacer no se hacen. Entonces yo creo que más que ir a lo local y respetando el trabajo que hicieron aquí, Clapes, un trabajo que felicito, creo que hay que responder con el título de un libro de Lenin de 1901, que era ¿Qué hacer? Porque Chile cambió porque se hicieron cosas y porque no se hicieron cosas. Y mientras escuchaba a la ministra y escuchaba a Leonardo y escuchaba a Felipe y ahora a Germán, yo creo que más que llegar a estas reuniones para plantear los problemas que tenemos, aquí hay un dicho español que dice, a este tipo de reuniones hay que llegar llorado. Porque si cada uno empieza con su discurso, no se hace lo que se dejó de hacer y no se va a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que básicamente uno, y voy a ser súper sintético, más bien provocador, como lo decía Leonardo. Primero, tenemos una política de relaciones internacionales que es nacional. Tenemos una política fiscal que es nacional. Tenemos un sistema de salud, como decía la ministra, nacional. Y este es un problema nacional que debe ser asumido como una política nacional. No es hoy una política nacional el tema de la delincuencia, pese a que tiene la gravedad que todos vemos diariamente. Segundo, creo que todos los actores tienen que llegar a un acuerdo definitivo. Aquí bien se explica en el documento que hay una sensación de inseguridad que se mantiene en el 20%, 21%, y hay una sensación de inseguridad, digamos, la victimización es 21%, pero la sensación de inseguridad supera el 80%. ¿Y por qué? Porque hay un actor con el que no se dialoga para llegar a un acuerdo de una política nacional. Nadie puede pensar que está seguro en Chile si se despierta viendo la tele, a mediodía almuerza viendo la tele y se acuesta viendo la tele y entre medio escucha radio y en la oficina lee el diario, donde toda la información que está no grafica la realidad de lo que está sucediendo en términos de victimización y se va generando una sensación de inseguridad permanente que hace que el Estado reaccione puntualmente a temas urgentes, pero no con una política de largo plazo. Tercero, recursos. Las cosas se hacen con plata, no se hacen con buena voluntad.
Por lo tanto, las policías tienen que tener los recursos necesarios y los recursos necesarios el Estado tiene mecanismos para obtenerlos. Y cuando hay reformas tributarias tiene que ir clarito que una parte de esos recursos tienen que destinarse a las urgencias nacionales, emergentes y las que siempre se tienen. Tercero, el crimen organizado observa al Estado de Chile combatiendo dividido. El crimen está organizado y al crimen organizado se le combate con un Estado organizado o unido, para no repetir la misma palabra. En cuarto lugar, da la impresión que no tomando lo anterior, estamos frente a una tragedia griega, como lo decía antes con los contertulios. Aquí todos saben lo que va a pasar, todos dicen que no quiere que suceda, pero cada uno hace o no hace lo necesario para que eso ocurra. Y por lo tanto, uno ve que desde hace años los problemas típicos de Chile, no sé, por la ropa falsificada, los fuegos artificiales, la droga, las municiones, las pistolas. Chile no produce ni armas, ni municiones, ni droga, ni ropa, ni fuegos artificiales. Y aquí hay dos oficiales de Carabineros, y Carabineros y nosotros sabemos que una bala es un explosivo y los fuegos artificiales también. Y si para Año Nuevo todas las ciudades de Chile están tirando fuegos artificiales, por la frontera de Chile entran toneladas de explosivos sin que aduanas haga su pega. Y por lo tanto también hay que ser súper clarito en las cosas, y las cosas no son necesarios ser ingeniero nuclear para pensar lógicamente. Luego, las asimetrías de las comunas. Hay que nivelar los recursos necesarios para que todos hagamos el combate en forma eficiente. Muy malo hizo la judicialización de la política en un tiempo, y hoy día está dañando también el combate a la delincuencia, la politización de la seguridad. Y por último, como esperanza, si yo soy comandante en jefe del ejército y el presidente me ordena ir a combatir a un lugar, uno va a combatir con lo que tiene y con el deber de vencer. No vale la pena andar llorando y esperando que me pongan más carabineros, un cuartel móvil, más móviles, más motos, porque en ese momento en que empezamos a esperar que nos compren todo eso, ya estamos derrotados por el enemigo. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado clarito a trabajar en conjunto y a combatir con lo que se tiene y vencer, porque de lo contrario estamos condenados a la derrota. Muchísimas gracias, alcalde Cuadrado. Vamos ahora a hacer la misma pregunta a quien ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones de la última semana, la alcaldesa Claudia Pizarro. Por favor, adelante, buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación, por gestar este momento y también conocer este importante documento que tiene que ver con los temas más importantes de nuestro país. ¿Qué cambió desde el 2005 a la fecha? El escenario delictual, evidentemente, y el uso dramático de las armas. Eso es lo que cambió definitivamente, y por lo tanto nosotros en cada uno de estos homicidios de alta connotación social lo que encontramos es que estos homicidios se produjeron con armas, y los principales protagonistas de estos homicidios es el narco y sus tentáculos. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hoy día tenemos que analizar y dar respuesta a ese análisis, y creo que en temas de educación también hoy día tenemos un gran desafío,
las cifras de Mineduc dicen que 190.000 menores y jóvenes entre 5 y 21 años están fuera del sistema escolar. Y yo creo que estas cifras que nos ha mostrado este informe tan importante, que se ha estudiado desde el 2014 a la fecha, va a doblegar esas cifras en términos de violencia si no nos hacemos cargo de esta deserción escolar. 190.000 niños y jóvenes están fuera del sistema escolar. 66 menores de edad murieron el año 2023. Exacto. Por lo tanto, sabemos que hoy día la delincuencia es más brutal cuando hay jóvenes que no son imputables. Creo que son los más violentos, los menos que tienen miedo a enfrentar un asalto, un homicidio, cuando se sienten poderosos con un arma. Y son caldo de cultivo de la delincuencia. Por lo tanto, creo que eso ha cambiado radicalmente. Nosotros en la Comuna de La Pintana, ¿qué hemos hecho? Nosotros tenemos un programa que se llama Vuelvo a la Escuela. Es un programa que fuimos a buscar los niños que estaban desertores del sistema escolar en el 2018. A la fecha, los metimos de nuevo a la escuela, los enamoramos de la sala de clases, una sala de clases diferente, con profesionales como terapeuta ocupacional, trabajador social, más el profesor de matemática, lenguaje, pero también un psicólogo. Es un programa que se financia con presupuesto municipal. Nuestro colegio hoy día van a pasar a el SLEP, y como es un programa municipal que se financia con los recursos propios, de verdad que no está contemplado dentro de una política nacional del Mineduc. Yo les digo, los soldados son niños. ¿Y por qué? Porque saben que si llegan a cuarto medio, y es por eso el esfuerzo de tener un DOC en la Comuna de La Pintana, van a ganar, saliendo de cuarto medio o no terminando el octavo, menos del sueldo mínimo. Y un señor o un joven que vende droga gana más que el sueldo mínimo ahí parado en la esquina. Por lo tanto, a eso hoy día también hay que buscar respuestas y espero que no lleguemos tarde. El niño que murió, 16 años, adentro de un tambor, lo mataron, llegamos tarde. O sea, aquí importa la vida. Ser progresista en nuestro país hoy día es salir a trabajar, es salir a comprar el pan, es viajar 4 horas como lo hacen en La Pintana, de ida y vuelta diariamente y llegar con vida. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando hoy día. No de que los niños mandamos a la nieve, sino que hoy día te están matando en la calle. Y eso es lo problemático. Yo quisiera igual avanzar porque en comparación al año pasado, nosotros el año pasado llevábamos 16 homicidios y hoy día llevamos 17 homicidios con el de hoy. Y eso es un problema evidente, pero desde el 2016, y disculpa que hoy día también yo sienta que la dotación policial que se entrega es insuficiente frente a la ola de violencia que hoy día tenemos. En el 2016 teníamos un carabinero cada 1000 habitantes y hoy día es lo mismo, un carabinero cada 1000 habitantes. El municipio ha construido con 1.000 millones de pesos una tenencia de carabineros. Podríamos haber construido 10 plazas o 10 multicanchas
pero decidimos construir con recursos propios un cuartel policial donde no había cobertura policial en la zona norte de la comuna de La Pintana. Por lo tanto, hoy día es muy importante también ir avanzando en ese sentido. Creo que estos temas no tienen que seguir quedando en una sala de espera. Los temas de seguridad pública son lo más importante y queremos que el lenguaje, como vemos, o los números, crean una realidad concreta y queremos crear también una nueva realidad de respuesta a una comuna más segura. Quiero, solo para finalizar, cuando uno empieza a buscar una propuesta y no solo el lloriqueo, uno empieza a mirar también las respuestas que se han tenido para atacar La Legua, Bajos de Mena, Parinacota, y yo me fijé en estos días que el plan integral que se presentó en La Legua, y hoy día nos comparamos, porque ellos tenían una cifra muy similar a la que tenía La Pintana, y yo creo que nosotros teníamos más homicidios en aquel entonces, cuando se definió en el 2017 encontrar una solución más bien integral en el gobierno de la presidenta Bachelet, dejar los recursos para el año siguiente. Hoy día La Legua tiene 2 homicidios. Ustedes se dan cuenta que ya no se escucha que en La Legua hay este clima de violencia. Bueno, hubo un plan integral que no solo fue más control policial, sino intervención también al espacio público. La Pintana ha sido el depósito de toda la pobreza que la región metropolitana no ha querido en su territorio. Y es por eso que necesitamos un plan integral. También a largo plazo se lo presentamos al presidente Piñera con Poduje. Ese plan integral costaba 32 o 39 mil millones de pesos para estas zonas donde hoy día se están matando. Pero no hay respuesta. Estos temas no deben seguir quedando a la espera, son los más urgentes, pero se necesita recurso del Estado, y yo llamo a pensar en un pacto fiscal para financiar derechamente los temas de seguridad, porque necesitamos más y mejores policías, más y mejores fiscales. Necesitamos también un sistema procesal que no sea tan garantista como el de hoy. Necesitamos también el tema de la aduana, tecnología para Carabineros. Hoy día Carabineros para control de identidad no tiene la SINCAR hace más de 5 años. Y eso significa un software, una licitación que hoy día no está financiada. Gracias, Claudia, por tu intervención. Ha sacado aplausos. Vamos a seguir entonces ahora con el candidato a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje. Muy buenos días. ¿Qué cambió en Chile? Yo también soy candidata por La Pintana. Yo creo, bueno, muchas gracias por la invitación a Clapes. Lo que cambió es que el Estado se quedó atrás. La obsolescencia del Estado se puede ver en varios ámbitos. Quisiera recalcar 4. Primero, las señales políticas son importantes. Un gobierno que quiere enfrentar la delincuencia tiene que, desde el presidente hacia abajo, decir que va a enfrentarla con mano dura, decir que va a apoyar a las policías en esta labor, como lo han hecho todos los presidentes que enfrentan este tema, y tomar medidas de fuerza que no son populares, pero que dan una señal de fuerza a los grupos de crimen organizado que solo respetan la fuerza, nada más. En segundo lugar, una movilización policial. Nosotros necesitamos aumentar la dotación de carabineros de 40 a 60.000 efectivos. El problema que tenemos hoy día, principalmente en los barrios, y me lo dicen todos los vecinos, es que no hay carabineros. Cuando se llama a los carabineros no llegan, no hay dotación, no hay equipamiento, no hay vehículos y no hay cuarteles necesarios. Esto no pasa tanto por los recursos, sino por la reducción de la burocracia que hay al interior de la institución. Cuarteles
unidades L1, L2, L3. 4 años para tramitar una comisaría, cuyos costos son 4 veces más altos que una comisaría que puede hacer el municipio. 1 año para recuperar los radiopatrullas. Los carabineros no tienen cómo andar y a veces tienen que recuperar sus cuarteles con recursos de los alguaciles mientras la plata está guardada. Eso es pura burocracia. Segundo, las señales políticas que hay que dar para modernizar la RUF. La ley Naín Retamal fue un avance enorme, necesitamos más de eso. Cuarto, el equipamiento de nuestros carabineros. La mitad usa revólveres de 6 tiros, los narcotraficantes usan pistolas de 15 tiros. No es posible que nuestros carabineros tengan revólveres y no tengan pistolas, que no tengan fusiles si es necesario, que no tengan equipamiento táctico salvo lo que tiene el GOPE. No tenemos unidades antiterroristas, no tenemos una unidad anticrimen organizado salvo la de PDI. Carabineros tiene el GOPE, que es multipropósito, y con eso no da. Y ahí discrepo con el alcalde Codina. Yo creo que nosotros necesitamos, no sé llamarlo policía municipal, ya estamos cumpliendo funciones de complemento, pero todas las incivilidades, todos los delitos menores, esa actividad hay que sacársela a Carabineros, hay que sacársela a los fiscales, hay que llevar a la policía local, y los inspectores o policía municipal, tomando el modelo francés, pueden complementar la labor de Carabineros sin armas letales. Eso reduciría mucho la carga. Por último, quisiera reforzar lo que dijo la alcaldesa. La prevención situacional, la recuperación de entornos. Hoy día tenemos en Santiago 1,5 millones de personas que viven sin presencia del Estado. No hay, no solo presencia policial, no hay servicios, no hay luminarias adecuadas, no hay escuelas que eviten la deserción escolar, no hay actividades deportivas, no hay tecnología de drones y de luminarias que permita recuperar esos espacios. Si nosotros no hacemos una estrategia de recuperación de esos espacios con presencia policial, con inversión del Estado, con servicios, como se hizo en la iniciativa Legua, no vamos a nunca recuperar este problema. Y respecto a lo que señalaba la alcaldesa, efectivamente nosotros hicimos un plan integral de 30.000 millones. Han pasado 2 gobiernos y no se ha hecho nada. Y en Bajos de Mena tenemos un sector estigmatizado donde hace por lo menos 10 años hay un sitio Eriazo del Serviu, donde se iba a planificar un centro cívico con gimnasios, con escuelas, con piscinas, para reforzar la labor de Carabineros, y sigue Eriazo. Acá falta voluntad política. No falta decir vamos a perseguir como perro a los delincuentes. Hay que tomar medidas, reforzar Carabineros y hacer inversiones. Y si no hacemos eso, vamos a perder el control del Estado, que hoy día ya está muy débil. Muchas gracias, Iván Poduje. Vamos ahora a incorporar algunos de los comentarios y preguntas que han llegado a nuestro chat en la segunda ronda. Esta segunda ronda les pediría, por favor, si podemos ser un poco más breves, dado que estamos ya excedidos en el tiempo del seminario, a modo también de agilizar. Muy brevemente, alcalde Codina, una de las preguntas que se reiteran acá. ¿Hay colaboración entre los municipios, entre sí, a nivel de municipios, con ideas? ¿Y hay colaboración con el gobierno? Sí, claro. Permanentemente nosotros desde la Asociación Chilena de Municipalidades generamos trabajos conjuntos. De hecho, se articula, por ejemplo, presencia municipal en el Congreso para la discusión de proyectos de ley que pueden, de alguna manera, establecer cambios que para nosotros son atingentes, son necesarios en esto. Con el gobierno también de manera permanente, pero siempre el problema sigue siendo que existe una desarticulación que es histórica. Los gobiernos locales que funcionan de manera autónoma, de alguna manera no son realmente bien considerados en general en la generación de políticas públicas en nuestro país, ¿ya? Y creo que eso también ha impactado. Aquí hay mucha experiencia, uno escucha a la alcaldesa, a los alcaldes, y tú lo puedes hacer región por región y te vas a dar cuenta que en general las ideas de lo que hay que hacer están, hay un diagnóstico, pero lamentablemente, como bien decía Iván, también falta voluntad. La alcaldesa hablaba del tema del plan integral. Sí. Antes del plan integral, por ejemplo, en Bajos de Mena se comenzó el trabajo de las demoliciones. Hoy día, por ejemplo, el ministro Montes dice que él no es partidario del plan Segunda Oportunidad, que es el plan
que permitió que se demolieran algunos bloques sociales en Bajos de Mena. Entonces, efectivamente creo que también hay un tema que pasa mucho por la voluntad de la autoridad de turno. Usted había sido muy crítico respecto de la falta de fiscalización del Estado, justamente en el tema urbanístico, el mismo puntualmente, en estos bloques, ¿no es cierto? Es un poco el sentido de lo que está diciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el fondo es evidente que enfrentar la delincuencia no es solamente cárceles, que por cierto, Sí. Cuando ayer escuchábamos al juez italiano que está liderando la lucha contra las mafias, uno de los primeros objetivos lo planteaba en la segregación de las cárceles, ya sobre todo los delincuentes más avesados y aquellos que tienen contacto con el crimen organizado. Pero también desde los municipios lo que tratamos de hacer es colaborar. Nosotros, por ejemplo, en Puente Alto, este año le entregamos con fondos propios radiopatrullas a carabineros, drones. La unidad antinarcótico, por ejemplo, de la PDI, que opera en la zona sur de Santiago, el dron que tiene es un dron aportado desde el municipio de Puente Alto. Entonces, son colaboraciones que se hacen y obviamente siempre en los espacios abiertos, al menos de parte nuestra, mucha voluntad para ello. Muchísimas gracias, alcalde Codina. Alcalde Cuadrado, uno de los puntos que usted ha indicado que le preocupan es la necesidad de reducir los territorios municipales, municipios muy grandes. Ha sugerido una reducción al estilo de Francia, de Italia, dentro de sus posiciones anteriores. Preguntan además acá desde el público que usted también ha pedido que de parte del Estado existan oportunidades de conversación, es decir, que así como se reúne, por ejemplo, el presidente para temas de seguridad, de tantos otros, con otras autoridades, también se reúna más frecuentemente con los alcaldes. Preguntan puntualmente, ¿cuál es su propuesta? A ver, en respecto de lo primero, bueno, voy a juntarlo todo. El único motor real de promoción social en Chile es la educación, no hay otro. Estamos en una universidad. En los sectores más vulnerables, donde se va a reclutar gente para cometer delitos, ahí tiene que ser puesto el esfuerzo de Chile. El presidente Allende decía que los jóvenes o los niños debían ser los únicos privilegiados de la patria. Y cuando uno es autoridad en una entidad autónoma como son los municipios, uno tiene relación con el Estado desde el aporte que uno puede dar a ellos para que hagan las leyes que corresponden y destinen los recursos necesarios para poder cumplir esa premisa. Por lo tanto, en Huechuraba, yo no sé, ¿hace cuánto no escuchan hablar de la Pincoya? ¿Y hace cuánto no escuchan hablar de delitos en las noticias de las mañanas? Y hemos hecho un trabajo que no va relacionado única y exclusivamente con el número de cuarteles ni número de carabineros, sino que más bien en términos de dotar a la gente de aquello que le permita vivir con dignidad y suponer que van a tener un futuro mejor en base a lo que hace el Estado en el territorio que se gobierna. Nosotros hicimos 2 parques, 2 skateparks, 2 jardines infantiles, 2 farmacias populares, 2 ciclovías de 4 kilómetros cada una como circuito, 2 cuarteles de la PDI, un ELIAM, un CESFAM, un SAPU, una piscina temperada, un polideportivo, un planetario. Estamos construyendo un centro cultural, un cuartel, el 3er cuartel de la PDI, una subcomisaría, porque entendemos que la educación, el deporte, la cultura y la ciencia son instrumentos de contención social para evitar que eso que estamos hablando hoy suceda. Y cuando planteo que las comunas deben ser reducidas en su tamaño, es porque la lógica indica que yo como alcalde de Huechuraba no puedo simultáneamente gobernar una comuna como Puente Alto, que es la suma de Recoleta, Independencia, Conchalí y Huechuraba, todos juntos. Y además, cuando alego de que el Estado no nos escucha, la Claudia, Germán, yo,
tenemos experiencias exitosas. Nosotros somos la comuna más segura de la zona norte. Aportamos solo el 1,6% de los delitos que se cometen en la zona norte. Somos la séptima más segura de la provincia de Santiago, teniendo las poblaciones vulnerables con que contamos. Y no se le puede contar al Estado nada de esto, porque el Estado está discutiendo otras teorías respecto de cómo resolver estos problemas, hablando con aquellos que no tienen relación tampoco con nosotros, que son los diputados. Entonces, el Estado dialoga con los diputados porque requieren los votos necesarios para sacar las leyes, pero hablan desde el yo creo, yo pienso, me parece, me dijeron, en lugar de hablar sobre datos duros y experiencias exitosas que puede mostrar Claudia, que puede mostrar Germán, que son de tendencias políticas distintas. Lo puede mostrar la Evelyn Matei, lo puedo mostrar yo, y el Estado es sordo frente a soluciones que podrían ser implementadas para beneficio de todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias, alcalde Cuadrado. Ahora sí, voy con la alcaldesa y candidata a la alcaldía de La Pintana, Claudia Pizarro. Claudia, hay una pregunta que se repite hacia ti que es evidente, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las declaraciones de los últimos días. Cuando habla de que el presidente debe golpear la mesa y que se requiere un mayor liderazgo de parte del Ejecutivo, ¿a qué se refiere? Sí, yo puedo aceptar que las palabras que haya ocupado no son las más adecuadas. Yo dije que el presidente tiene un liderazgo, pero no lo podemos dejar solo. En ese sentido, y ahí tiene que golpear la mesa. Yo he dicho que aquí hay una falta de proactividad también frente a las soluciones que necesitamos y no podemos seguir estando en una sala de espera como alguien que está esperando entrar al cine. Hoy día hemos visto que los temas de seguridad son los más importantes. Yo tuve crímenes este fin de semana, 4 simultáneos, prácticamente. Y tenemos una ley que está en el Congreso, ley de velorios narco, que lleva más de 2 años en el Congreso. Hemos pedido a alcaldes de San Ramón, de Los Espejos, que esto se agilice. A mí no me importan los derechos humanos de los criminales y de los delincuentes. Me importa el derecho de vivir en paz de mis vecinos y mis vecinas. El presidente gobierna para el país y tiene el deber de representar a quienes votaron por él y a quienes no votaron por él. Y la alcaldesa y los alcaldes también gobiernan para su comuna y tienen el deber de defenderlo, representar y demandar a quien esté por delante. Yo como alcaldesa en el 2018, el expresidente Piñera llamó a una mesa nacional por la seguridad pública. Estuvimos más de 3 meses sentados 2 veces por semana en las salas del Ministerio del Interior, pensando en proyectos de ley que debían salir para mejorar todos estos temas de seguridad que hoy día se han agravado. Yo creo que el presidente Boric ha sido valiente para hablar de seguridad, para pensar y para actuar en temas de seguridad, porque tengo que decirles que yo alguna vez como alcaldesa fui al Congreso en etapa de discusión del presupuesto para seguridad. Yo estaba pidiendo un cuartel policial donde mismo hoy día estoy construyendo un cuartel policial con plata municipal y me dijeron que en el presupuesto de Carabineros, a propósito de los castigos a Carabineros por gasto reservado, en materias de vehículos, de renovación de los Dodge, de renovación en infraestructura de seguridad, tenía 0 pesos. Le habían rebajado la partida. Y miren, hoy día
después de eso, nosotros estamos construyendo el cuartel policial. Por lo tanto, yo digo que ha sido valiente también, porque déjenme decir que los temas de seguridad no son de la derecha, y creo que la izquierda ha tenido tabú para hablar de los temas de seguridad en el pasado. Y hoy día creo que los temas de seguridad no son de un solo sector, es de todos. Muchas y ahí gracias. yo le he pedido que sea súper firme en esto, porque de verdad que hoy día este problema no es solo de control policial y más dotación, también de tener espacios protegidos para hacer más cultura, más deporte, y esto, tan importante, 190.000 niños que no están en el sistema escolar son caldo de cultivo para los temas que estamos hablando hoy en día. Esto, en 5 años más, la cifra, independiente del presidente que esté, van a ir mucho más alto. Hoy día le vendemos municiones a los delincuentes. Y esto ha sido una idea que he repetido muchas veces, tienen mayor poder de fuego que los mismos carabineros. Muchísimas gracias, Claudia Pizarro. Finalmente, y en los minutos que nos restan, la pregunta que se ha repetido directamente para formulársela al candidato por la alcaldía de Viña del Mar, no tiene que ver tanto con Viña, sino más bien con la idea de una agencia de inteligencia y los tabús, como decía Claudia, que existen respecto de ese punto. Muchos de los comentarios tienen que ver también con que está todo lo que tiene que ver con seguridad puesto como esperanza en proyectos de ley. Sin embargo, muchos de los comentarios también hacen alusión a la agencia de seguridad como un elemento indispensable y urgente. Primero, quisiera recordar que el presidente de la República dijo hace 3 años que Carabineros era una policía política, que había que refundarla, y en el último barretín que se encontró en la Villa Francia, no él, pero gente de su gobierno, dijo que eran armas de lucha. Uno no puede tener un gobierno donde una parte de la coalición justifica que haya armas de guerra en un lugar de la Villa Francia. Eso es inaceptable. Entonces, si queremos enfrentar la delincuencia, el Estado tiene que dar el primer ejemplo. Y esas personas que justificaron ese barretín en la Villa Francia debieran salir del gobierno. O están con los buenos o están con los malos. Esa es la primera reflexión. Respecto a la agencia de seguridad, no sacamos nada contra una agencia de seguridad si no tiene agente operativo, si no tiene facultades para intervenir teléfono, porque la que existe hoy día es un centro de estudio, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene otro centro de estudio, se gasta miles de millones de pesos, no tiene poder de firma, no puede ni siquiera hacer un cuartel. Y quisiera decir que la agencia de seguridad tiene que ser operativa, como tiene Francia, como tiene España, con agentes infiltrados, con agentes operativos, con fuerzas de élite que puedan ir a desarmar junto a Carabineros y a la PDI, a los grupos de crimen organizado que están con armas de guerra en una población. ¿Cómo va a ir un carabinero con una pistola Taurus y ni siquiera una UCI a desarmar a un grupo de delincuentes que anda con fusiles de guerra? ¿Cómo lo va a hacer si además tiene que cumplir con una regla de uso de la fuerza y casi preguntarle al tipo de dónde viene, dónde nació, antes de poder ejecutar la fuerza? Cualquier país desarrollado tiene una unidad antiterrorista. Francia, pongo el ejemplo, unidad antiterrorista de la Gendarmería y la Policía que intervienen en esos lugares con agencias de inteligencia que previenen atentados, porque intervienen teléfonos, porque tienen facultad operativa, y acá se han opuesto siempre a eso, por traumas del pasado que las generaciones nuevas no tienen por qué cargar. Eso es, y lo último que quiero decir, no es aceptable que los municipios, primero quiero destacar lo que ha hecho Cuadrado y también la alcaldesa, bueno también Codina, pero Cuadrado en particular, de las piscinas temperadas, de las canchas de fútbol, todo eso es parte de la solución, como dije, se llama prevención situacional, pero no es aceptable que los municipios tengan que gastar plata que no tienen para construir un cuartel cuando tenemos recursos que no se gastan o que el Ministerio, la DIPRES, considera que están mal formulados en el Ministerio de Desarrollo Social, miles de millones de dólares que no se gastan en programas que no sirven para nada. Pongamos la plata donde están las prioridades están en seguridad. Y para eso también tenemos que aumentar los salarios de los carabineros, las prestaciones de los carabineros, para que tengan incentivos
para volver a incorporar esa institución porque perdimos un 20% después del estallido y eso tampoco lo podemos olvidar. Muchísimas gracias al candidato a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Puduje. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta excelente conversación del día de hoy. Agradezco a quienes hoy día nos han acompañado aquí en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica en forma presencial y muy especialmente también a quienes nos han acompañado vía streaming. Que tengan muy buenos días.